Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde nuestra página de Ministerio Viva la Familia. Estamos transmitiendo a partir de hoy en esta nueva página, aunque ya desde hace tiempo la tenemos, pero no le habíamos dado el uso, ¿verdad?, de transmitir por esta página. Bien, hermanos, vamos a comenzar y agradecemos al Señor por su presencia y por la presencia de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamile. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. En esta noche, Señor, ministranos, háblanos, motívanos, Señor, y toca nuestros corazones. Háblanos de acuerdo a tu voluntad, Señor, que cada hermano y cada hermana sea ministrado en tu voluntad. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver cómo le hacemos aquí, porque tenemos algunos detalles para que los hermanos se conecten, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es pasarlo también acá, a esta cuenta, para que los hermanos puedan ver el tema, y no puedo aquí. A ver, ¿qué pasó? Ajá, eso es todo. Entonces, hermanos, como ya hemos visto, hemos estado hablando acerca del tema, avancemos hacia la madurez, y yo espero en el Señor que este tema sea de bendición, hermanos, a nuestras vidas. Amén. Bien, entonces, discúlpenme que estoy tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo, pero tal vez no tengo todavía esa capacidad. Vamos a ver, hermanos, ¿qué significa entonces para nosotros madurez? La madurez, hermanos, dice la Biblia en Hebreos 6:1, aquí en estas palabras amarillas, letras amarillas: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces Dios lo que desea de nosotros es que avancemos, no que retrocedamos, que evolucionemos y que avancemos hacia la madurez. Y madurez tiene que ver, hermanos, con que demos fruto dulce, fruto sazón, ¿me entiende? Que tenga sabor, que sea agradable al paladar de nuestro Señor, que cada uno de nosotros podamos desarrollar un buen juicio, una buena manera, hermanos, de ver las cosas, que tengamos prudencia, sensatez, que lleguemos a una estatura espiritual de plenitud, ¿verdad? No a una vejez, pero sí a una, bueno, también la Biblia dice, ¿verdad?, a llegar a ser un anciano, espiritualmente hablando, a una persona madura, y adquirir, hermanos, el pleno desarrollo que el Señor espera que nosotros tengamos. De manera que existen por lo menos 7 etapas que nosotros debemos ir creciendo. Por eso aquí pusimos etapas de crecimiento hacia la madurez. Y entonces ya vimos la primera etapa, que es bebé. La etapa de bebé, que en la Biblia, en los originales, se encuentra como nepios. La etapa de niños, que es tecnión. La etapa de muchacho, que es paidión. La etapa de adolescente, que es neóteros. Y hasta ahí hemos llegado. Ahora, hoy vamos a ver, si Dios lo permite, la etapa de joven y la etapa de adulto, con la ayuda del Señor. Y logremos, con la ayuda del Señor, hermanos, avanzar hacia la madurez. Entonces, decíamos que cada una de estas etapas que mencionamos tiene una forma de comer, una forma de hablar, una forma de conocer, una forma de juzgar, una forma de caminar. Lo dice la Biblia aquí en 1 Corintios 13:11.
Cuando yo era niño, dice, cuando yo era bebé, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Todo eso está escrito en la Biblia, hermanos, para nuestra enseñanza. Amén. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con la quinta etapa. Nada más déjenme ver quiénes están ya conectados aquí. Dios les bendiga, hermana Ingrid Badal, la hermana Yuri, hermano Querubín. Hay 5 hermanos conectados. No veo aquí todavía quiénes son los otros, pero me da gusto que estén hermanos conectados. Amén. Vamos a ver entonces la quinta etapa. Ya vimos la etapa de bebé, la etapa de niño, la etapa de muchacho y la etapa de adolescente. Hoy vamos a comenzar con la quinta etapa, que es la etapa de joven. Y chécame si se ve bien, hija, esa letra, porque la blanca no se distinguía. El diccionario Strong, en el numeral G3495, dice que esa palabra joven, hermanos, es una palabra griega que la palabra neaniscos, y significa o se traduce como joven. La Biblia en 1 de Juan capítulo 2 verso 13, hermanos, dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Fíjese que aquí dice jóvenes, y esos jóvenes son neaniscos. No se refiere a jóvenes literalmente, aunque puede ser aplicable a los jóvenes literalmente. Pero aquí habla de los jóvenes como una estatura, una etapa, hermanos, espiritual. Dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces, en esa etapa ya el joven reconoce que él tiene poder y que tiene autoridad para vencer al maligno. Y luego dice: os he escrito a vosotros niños. Esta es otra etapa antes de la de neanisco, ¿verdad? Y le dice a paidión, que son los muchachos, o son los, los infantes. Dice: porque conocéis al Padre. Entonces, hermanos, esta etapa, según el verso 14, dice: os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, otra vez neaniscos. Y miren lo que pueden hacer los jóvenes espiritualmente hablando, los que están en esa etapa de jóvenes espirituales, los neaniscos. Dice que son fuertes. ¿Ok? Ya el que llega a esta etapa de juventud es fuerte. También dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Por eso es una estatura, es una etapa, hermanos, hacia la madurez, ¿verdad? Porque conocemos jóvenes que sí son fuertes físicamente, pero no espiritualmente. Y hay jóvenes que también, ¿verdad?, no permanecen en la palabra de Dios, pero los que van avanzando de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a muchacho, perdón, de muchacho a adolescente, y de adolescente llegan a la etapa de joven, ellos son fuertes espiritualmente, ¿sí? La palabra de Dios permanece en ellos, y dice: y habéis vencido al maligno. Entonces, en esta etapa, el cristiano ha doblegado el ataque del mundo. Empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Permanece en la palabra. En el verso 15 aparece, hermanos, la exhortación a no volver a los deseos que nos brinda el mundo. Ahorita vamos a ver ese texto. Pero quiere decir que los jóvenes, hermanos, ya comienzan a dar muestras de madurez.
Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí el apóstol Juan está hablando con jóvenes que han ido desarrollándose. Ya no son niños espirituales, ya no son nenes, ya no son muchachos, ya no son infantes, ya no son adolescentes, han pasado a otra etapa. Y esa etapa, hermanos, es una etapa de poder, una etapa de victoria, una etapa muy importante a la que debemos llegar todos, pero no debemos nosotros confiarnos. El cristiano, hermanos, cuando llega a la etapa de espiritual, de joven, hermanos, ingresa a una esfera espiritual donde Dios no solamente le da autoridad y le da poder sobre los demonios, sobre el diablo, sobre el maligno, sino que Dios le da visiones. Sí, eso es importantísimo, hermanos, que usted lo anote. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, esa palabra es juíos, y vuestras hijas profetizarán. Dice, vuestros jóvenes, y esa palabra es neaniscos, verán visiones. O sea, al que llega a esta etapa, hermanos, el Señor le empieza a abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su entendimiento espiritual, de manera que comienza ya a recibir sueños, visiones, a conectarse, hermanos, con esa esfera espiritual donde Dios se comunica con sus hijos. Por eso es importante, hermano, que usted y yo nos desarrollemos, crezcamos. Algunos no pasan de esta etapa porque a veces retroceden, hermanos, amando las cosas del mundo. En esta etapa, hermanos, el enemigo puede presentar cosas que nos llamen mucho la atención, posesiones, riquezas. Alguien ya va creciendo, va desarrollándose, va avanzando en su vida cristiana, pero de pronto, hermanos, tiene una caída en su corazón, en su mente. Empiezan a tentarlo con cosas del mundo. De manera, hermanos, que el joven no debe quedarse en esa etapa. Tampoco debe involucionar, sino que debe transicionar. ¿Qué es transicionar? Pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La etapa de adulto. En la Biblia hay un joven que fue invitado por el Señor para transicionar, para crecer. Fíjese, antes de que leamos esto, viene a mi mente cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, quiero que me lo ofrezcas en una ofrenda, en un sacrificio. Y Abraham no se lo negó. Y de ahí fue promocionado a otro nivel Abraham. Tal vez, ¿verdad?, de joven lo pasaron a adulto, porque dice la Biblia que fue justificado y que le fue contado por justicia lo que hizo Abraham. Cuando ya iba a matar al muchacho, a ofrecerlo, Dios le dijo, no hagas eso, no le hagas daño. Ya vi que me amas, ya vi que tu adoración principal soy yo. Entonces Dios estaba probando a Abraham. Y aquí vamos a ver a un joven que fue probado. Fue probado, hermanos, y no transicionó.
Fue probada su crecimiento. Él se presentó ante el Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Sí, todos los mandamientos los he guardado. Ah, ok, le dice el Señor. Entonces aquí dice Mateo 19:20. El joven le dijo, ¿quién era? Era un joven. Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Entonces miren lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, la palabra perfecto en este texto, Mateo 19, verso 21, es la palabra teleios, que significa maduro. Si quieres ser maduro, ¿de qué estamos hablando? El tema es avancemos hacia la madurez. Entonces el Señor le dice a este joven, ¿de verdad quieres ser maduro? Ok, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Pero ya cuando investigamos, hermanos, y vemos que el Señor lo que le está diciendo es, deja de estar ocupado en lo que en tu mercancía, en lo que tú haces. Deja de estar ocupado al 100%, ¿verdad? Y relégalo y ponme en primer lugar a mí. Y entonces vas a llegar a la madurez. Entonces vas a crecer, vas a llegar a la etapa que quieres llegar. Porque lo que el joven quería era llegar a la madurez, quería llegar a la perfección, quería ser agradable a Dios. Entonces el Señor le dijo, si de verdad quieres hacerlo, entonces tienes que dejar de ocuparte nada más en lo material y ocúpate en buscarme, en seguirme. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Hermano, el Señor no te está pidiendo que dejes de trabajar. El Señor no está pidiendo que dejes que no tengas como meta, una de tus metas en esta tierra, hacer una casa, tener una camioneta, un carro. No, pero sí el Señor te dice, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres madurar? No te quedes en la etapa de joven. Avanza, sígueme, ponme en primer lugar. Sacrifica lo que más amas y entonces vas a avanzar al siguiente peldaño. Pero ¿qué hizo este joven? Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Dónde estaba el corazón de este joven? En lo material, en este mundo. Hermano, repito, no hay nada de malo en que usted trabaje, en que usted tenga un ingreso, pero el primer lugar lo debe tener el Señor. En serio. Y esto fue lo que pasó con este joven. ¿Y qué pasó? Se regresó, involucionó, ya no siguió hacia la perfección. Porque, hermanos, para llegar a esa etapa hay que renunciar al amor por las riquezas, al amor por lo material, al amor a este mundo. Entonces, en esta etapa se puede caer. Pero el Señor, hermanos, dice la Biblia en Lucas 7:14 que Él resucitó a un joven que llevaban en el féretro. Ya lo llevaban a enterrar, ya había muerto. Su vida no llegó a ser adulto, no llegó a la madurez. Hasta ahí se cortó su existencia, su vida, como muchos jóvenes, ¿verdad? Que ya no siguen avanzando en su vida espiritual. Iban bien, iban muy bien. Pero llegó el momento en que su relación con Dios se coartó. Y entonces, hermanos, mueren espiritualmente. Pero el Señor es especialista en resucitar, hermanos, la vida de los jóvenes y volverlos a insertar en la etapa en la que estaban para que sigan avanzando hacia la perfección. Entonces veamos cuáles son las actitudes de los jóvenes. Número 1, han vencido las tentaciones del mundo
y al maligno. Pero si se confían en ellos, pueden caer de nuevo. Por lo tanto, no te debes confiar en tu vida espiritual. Avanza, sigue creciendo, sigue desarrollando. Otra cosa, ingresan a una esfera espiritual con visiones de Dios. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Dios quiere darte visiones, quiere usar tu vida en profecía. Dios quiere usar tu vida, te quiere dar dones. Entonces, métete en esa esfera, crece, desarróllate. Y también, hermanos, aumenta su amor por el Señor porque permanecen en la palabra. Si usted y yo permanecemos en la palabra del Señor, entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero nada más para cerrar esta etapa. En la etapa de joven, fíjese que según este estudio, la etapa de joven abarca de los 20 a los 30 años. Fíjese. Y dice de aquel lado que los jóvenes espirituales han vencido las tentaciones del mundo y al maligno. Entran a una esfera espiritual con visiones de Dios. Aumentan su amor por el Señor. Permanecen en la palabra. Ingresan a una vida del alma. Y deben tener cuidado que sus victorias sobre la carne no lo engañen, a pesar de que sea una persona espiritual. Entonces, nunca debemos confiarnos de que somos muy espirituales. Y como soy muy espiritual, no importa que yo pase por en medio de un problema. No, yo soy muy espiritual, hermano, y no uso el cubreboca. No, tenga cuidado. Eso ya son alardes de espiritualidad. Hay gente que hace mucho alarde, hermanos, de su espiritualidad. Esos que dicen, no, hay que obedecer a Dios antes que al pastor. ¿Cómo? Mire, si no obedeces al pastor, menos obedeces a Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay un principio que dice el Señor: el que no puede amar al que ve, mucho menos puede amar al que no ve. Se aplica al respeto y se aplica a la obediencia, ¿me entienden? Entonces, esto es importante que usted lo aprenda y lo anote. Amén. Ok, vamos a pasar a la sexta etapa. En esta etapa es la etapa de adulto. Y aquí, hermanos, la palabra que se usa es la palabra aner o aner, que significa hombre adulto. Esta palabra se usa en aquellos pasajes de la Biblia donde se refieren a los esposos, ¿sí? Es decir, aquellos cristianos que han crecido al punto que tienen una autoridad, a los maridos. Cuando se habla de diáconos y de ancianos, se usa, ¿verdad? Ahí cerca de esa palabra de diáconos y ancianos, se usa también la palabra aner. Aner es una etapa espiritual a la que nosotros debemos llegar, ¿sí? En la que ya se nos dan autoridad y que debemos ser responsables con esa autoridad. Recuerde que ya la etapa adulta empieza de los 30 años para arriba. A algunos no les gusta, ¿verdad? Pero es que a los 30 años ya, ya maduró la persona, ya está en su mente, ya tiene la capacidad, hermanos, para haber madurado. Y de los 30 años para arriba, la persona ya empieza a envejecer, empiezan a salir canas, las células comienzan a morir, ya no hay crecimiento. Me refiero a lo físico, pero en lo espiritual sí debemos seguir creciendo. Por eso el apóstol Pablo dice: no obstante, aunque este hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando cada día, van muriendo las neuronas, como dije hace rato, las células, pero el espíritu tiene que irse vivificando, debe ir creciendo, desarrollándose. Entonces,
aquellas frases que se ocupan en el mundo, que dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, es en lo físico. Pero en lo espiritual, nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, seguimos creciendo hasta la madurez y luego tenemos vida eterna. En lo espiritual. Amén. Ok, entonces, veamos qué sucede en la etapa adulta. Estamos hablando espiritualmente. Yo le pido al Señor que a usted y a mí nos dé entendimiento en lo espiritual y lo apliquemos de esa forma. Primera de Timoteo 3:12 dice que los diáconos sean maridos. Mire que a los diáconos ya se les toma como personas que son maduras, adultos. Ya están en una etapa, ya sazoncitos, ¿me entienden? Son aner. Dice que sean maridos de una sola mujer, o sea que tienen que ser fieles. Y que gobiernen bien sus casas y sus propias, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Gobernar bien no es gritonear, no es maltratar, no es manipular. Gobernar bien no es eso, no es ponerle mala cara a la gente. Una persona que ya se le pone como un líder, como un anciano, como un diácono en la iglesia, es una persona a la cual se le está confiriendo una responsabilidad, una autoridad, un obrero, ¿verdad? Porque ya se le ve que va avanzando, ¿verdad? En el estado o en la etapa de adulto. Y se le confiere cierta autoridad. De manera, hermanos, que también se habla aquí de maestros en cuanto a enseñar a sus mujeres. Y aquí, tal vez no le guste, ¿verdad?, lo que voy a decirle aquí, pero tenemos que ver este texto con mucho cuidado, porque no es machismo, sino que tiene su propósito. Primera de Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, habla de las mujeres, que pregunten a sus propios maridos, o sea, a los aner, a los adultos, aquellas personas que ya se han desarrollado, ¿verdad?, en lo espiritual, en lo doctrinal, ya pueden enseñar doctrina. A esos hay que preguntarle, le dice a la iglesia. Y a las mujeres le dice que pregunten en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Pero este texto de Primera de Corintios 14:35 tiene que ver con Primera de Timoteo 2:12, donde dice el apóstol Pablo: no permito a la mujer que enseñe. Pero hermano, le voy a explicar esto. Pero el Señor dice que ya en Cristo la mujer y el hombre son iguales. Y también en la iglesia profetizaban mujeres. Por eso el velo. Estoy tratando de explicar ese texto. Y hay pastoras también. ¿Cómo es que no pueden enseñar? Porque esa palabra la vamos a ver en otro tiempo, ¿verdad? Pero esa palabra, cuando dice el apóstol Pablo, no permito que enseñen, es no permito que didasco. Y esa palabra didasco tiene que ver, hermanos, con no permito que asienten doctrina. Sí, asentar doctrina es, hermanos, enseñar nuevas doctrinas y decirle: esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que dice la Biblia, hermanos. Así que pastor y hermanos tienen que obedecer lo que yo le estoy enseñando. No. Porque los únicos que se les dio para asentar doctrina son apóstoles. Los apóstoles son los que asientan la doctrina que el Señor les revela. Pero en la Biblia, hermanos, no hay apóstolas, hay epístolas. Pero apóstolas no, hermano. Hay profetas, hay evangelistas, pastoras y maestras, pero no hay apóstolas. Entonces,
Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso, ¿verdad? En 1 de Timoteo 2:12 dice que Pablo no permitía que la mujer fuera apóstola, que asentara doctrina. Estoy explicando eso. Y tal vez, ¿verdad? Si usted no lo entiende, dice, no, yo quería ser apóstol, hermano, o por lo menos una epístola. Entonces, todavía tal vez le falta, ¿verdad?, ir desarrollando de bebé a niño, de niño a, ¿cómo se llama?, a muchacho, y de ahí a adolescente, y de adolescente a joven, y de joven llegar a adulto, ¿verdad?, para entender esto. Bueno, entonces, hermanos míos, continuamos con la etapa de adulto. Un adulto en Cristo es aquel que gobierna bien su casa, que tiene la capacidad de instruir, que es un ejemplo para los demás y que tiene la capacidad para brindar paternidad a otros. Ese es, hermanos, un adulto en Cristo. Nosotros, hermanos míos, vemos en Tito capítulo 1, verso 6, que dice, el que fuere irreprensible, marido, aner de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Quiere decir que un adulto en Cristo, hermanos, sabe instruir, sabe dirigir su casa, ¿verdad? Gobierna bien su casa. A veces los hijos se nos rebelan porque nosotros los padres somos muy chocantes, de veras. Y entonces los hijos se nos encaran porque llega el momento que crecen y dice, es que es injusto lo que tú haces, papá o mamá, ¿verdad? Entonces, por eso es que una persona puede llegar a ser papá, puede llegar a ser mamá, pero espiritualmente puede ser que todavía no ha crecido espiritualmente y no está en la etapa de adulto. Sí me explico con esto, hermanos. Amén. Voy a ver si están por ahí los hermanos y si me estoy explicando. Amén. Dios les bendiga, hermana Laila. Ok, hoy estamos transmitiendo aquí desde esta plataforma de Ministerio Viva la Familia. Sí tenemos a los hermanos aquí, están calladitos como 5. Hermana Aniluz, Dios les bendiga. Amén. Y entonces necesitamos llegar a esa etapa, a la etapa espiritual de adulto. No hay atajos, hermano. ¿Sí? Por eso es que vamos de acuerdo, ¿verdad?, al tiempo de Dios. De bebé pasamos a niño, de niño a muchacho, de muchacho a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto. No podemos pasarnos de niño hasta adulto. Ok. Bien, entonces veamos lo siguiente. Tito, capítulo 1, verso 1 dice, porque es necesario que el obispo, aquí la palabra obispo pues no es aner, pero como está relacionada con que el obispo debe ser un buen marido, un aner, entonces tiene que ver con esta etapa. Dice que sea irreprensible como administrador de Dios. Quiere decir que en esta etapa de adulto espiritual administra su tiempo, su economía, ¿me entiende? Administra todo bien. No es soberbio, no es iracundo, no es dado al vino, no es pendenciero. Pendenciero es que no es pleitisto. No es codicioso de ganancias deshonestas. Y entonces aquí hay un comentario. Qué terrible es que un hombre adulto tenga cualidades de un niño, como la irresponsabilidad. Por eso estamos hablando espiritualmente. Un hermano puede tener, mire, yo he tenido hermanos de 50 años y más, pero que se comportan como niños. Y cuando le llaman la atención,
hacen su berrinche, como niños, pues son niños. Y como no han madurado, agarran y se van, porque no quieren ser reprendidos, no quieren ser enseñados. Pero si su edad, literalmente, su edad cronológica fuera acorde con la etapa espiritual de adulto, hermano, tendríamos una iglesia bendecidísima. Todos se quedarían en la casa del Señor, pero hay unos que no quieren avanzar y dicen, ay Dios, tengo que llegar a todas esas etapas, pastor. Sí, hermano, y no es fácil. Claro, si lo hacemos con nuestra propia fuerza. Para mí no es fácil, porque yo también tengo que crecer, tengo que desarrollarme. Pero hermano, yo le digo a mi esposa esto: mira, si resbalamos, nos levantamos y seguimos. No es que ya me voy a dejar, no es que ya fallé y ya no voy a seguir, no. Eso hacemos con lo de la con lo de la dieta, porque yo estuve arriba de 100 kilos, mi esposa también, perdón, ya dije, ay, perdón, pero arriba de 100 kilos, y ahorita le estoy pegando otra vez a los 100, si no es que ya lo pasé, pero no me voy a dar por vencido, voy a seguir comiendo, voy a seguir voy a intentarlo una y otra vez, ¿verdad? Porque de eso se trata. En la vida no pasan las cosas, hermanos, a la primera. Tenemos que intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Te caíste, sigue adelante. Eres un bebé y te caíste porque quisiste pasar a ser niño. Tú levántate, sacúdete, inténtalo. Y cuando estés en la etapa de niño, pasa a la etapa de muchacho, y de la etapa de muchacho a adolescente, y de adolescente a joven, y de joven a adulto espiritualmente. Sigue avanzando, sí lo vas a lograr, pero no lo quieras hacer por ti mismo. Le voy a decir algo y le pido que me ayude a orar. A ver, voy a saludar aquí a la hermana Mari Morales. Dios les bendiga, hermana Mari. Adiós. No, adiós no. Saludos. ¿Y qué hermano? ¿Qué otro hermano? Bueno, el pastor José Manuel. Dios les bendiga, hermano José Manuel. Bueno, le voy a platicar esto. Todavía tengo un tiempecito, digo yo. Fíjese que en la escuela hay una niña. Esa niña, es una chulada esa niña, en cuanto a que me sorprende. Tiene 6 años. Pero un día me dice: maestro, yo le estoy pidiendo al Señor, a Diosito, así me digo, que me ayude para aprender a leer. Y déjeme decirle, es una de las niñas más inteligentes del salón. Pero sabe, ella le dice al Señor: ayúdame para aprender. Igual nosotros, digámosle: Señor, ayúdame para que yo vaya creciendo. Yo quiero crecer, Señor. No me quiero quedar chaparrita, ni chaparrito. No me quiero quedar enano espiritualmente. Yo quiero desarrollarme. Porque es triste y es lamentable, hermanos, que hayan personas adultas, pero con cualidades de niño. Adultos en la edad, pero niños espiritualmente. ¿Sí me entienden? Ok. La hermana Mari. Bien. Entonces mire acá. Estos son los que tienen capacidad de ser tutores de los menores. Un adulto espiritualmente puede ayudar a los nuevos, y es lo que yo quiero, y es lo que le pido al Señor. Dame hijos o hermanos que lleguen a la etapa adulta, que ayuden a enseñar a otros, que ayuden a enseñar a otros, que hay un lugar donde abrir un nuevo discipulado, decirle: hermano, vas a ir a tal parte, hermana, te vas a encargar de enseñar a este grupo. Y ese es el propósito de Dios. Hermanos, dentro de la estrategia de Dios es esa: que los mayores enseñen a los menores. Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, padres. Estos padres son los pastores.
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, a ver, perdón, hermano. Esos padres, aquí, está hablando, ¿verdad?, de eso, de esa etapa adulta. Perdón. Sí me expliqué, ¿verdad? La disculpa es que los padres que habla el texto anterior son los adultos, los que ya son tutores de los infantes, son los que han madurado y que hay que tratarlos con amor y con respeto, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:1. Tito no tiene segunda ni primera, es una solamente. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos. Entonces, hermanos, los ancianos son como padres, son los tutores de los infantes, son los que han madurado. Ok, entonces, a ver, lo regresé por la hermana que está anotando. Bien, hermanos, entonces hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Sigo avanzando, perdón. Ok, vamos a ver las actitudes de los adultos, los que llegan a esta etapa espiritual. Dice que han madurado, pero no porque son pilas, no porque son muy inteligentes, no, han madurado, pero porque van conociendo la voluntad de Dios por medio de la predicación de la palabra, por medio de la enseñanza, por medio del discipulado, por medio de la oración. ¿Me entienden? Y llegan a esa etapa de adulto. Luego, gobiernan bien su casa y sus hijos. Entonces, ellos, hermanos, pueden ser buenos administradores. Y luego, tienen la capacidad de brindar tutoría, es decir, son maestros. Y tienen también como función llegar a ser padres espirituales para los menores. O sea que esos hermanos que llegan a adultos, hermanos, pueden ser enviados a un discipulado y que ese discipulado se convierta en una iglesia y él llegue a ser el pastor, el padre de aquellos que están en ese discipulado. Entonces, esto es importante, mis hermanos. Entonces, en esta etapa, veamos lo siguiente. Es la etapa número 6 y es la etapa de adulto. Los adultos están dentro de los 30 a los 60 años. Hablando cronológica, psicológica, físicamente. En lo espiritual, encontramos que las características de ellos son que han madurado en el conocimiento de la voluntad de Dios. Gobiernan bien su casa y a sus hijos. Tienen la capacidad de brindar tutoría, es decir, son maestros y fungen como padres espirituales para los menores y están a un nivel espiritual elevado. Amén. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, nos desarrollemos, crezcamos. Amén. Que podamos nosotros, hermanos, ir avanzando, pidiéndole, Señor, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme. Y déjeme decirle, no tiene usted que tener 60 años para madurar y llegar a la edad adulta. No. Porque esto es espiritual. Hay personas que hermanos, van creciendo y van desarrollándose de acuerdo, ¿verdad?, al plan de Dios, de acuerdo al tiempo kairos de Dios, y en un lapso de un tiempo, no sé, ¿verdad? No le puedo poner ser específico, pero hermanos, hay personas que cuando vienen a ver son maduros y son útiles en la obra. No tenemos que estar, ¿será que va a venir el hermano? ¿Será que no va a venir? No vino hoy. Ay, y te das cuenta que no están todavía en el nivel espiritual que uno quisiera. Pero no se desanime, mi hermano. Tampoco es un regaño, solamente que vamos analizándonos
cada uno de nosotros y ver en qué etapa estamos nosotros. Si usted considera que está en la etapa de bebé, entonces dígale: Señor, yo quiero llegar a ser niño. Y de niño quiero pasar a otra etapa. Y así, Señor, hasta que yo llegue a ser útil en tu obra. Que yo pueda enseñarle a otros. Para eso, ¿verdad?, tenemos que continuar siendo fieles al Señor. Entonces yo les invito, hermanos, para que oremos y pidamos a Dios su bendición. No sé si hay alguna pregunta, la puede hacer mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Bendícenos esta noche, Señor, que tu palabra llegue al Espíritu, baje a nuestra mente y de nuestra mente a nuestro corazón, y de ahí, Señor, vaya a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, de manera que podamos practicar tu palabra y podamos ir creciendo, podamos ir desarrollándonos. Ayúdanos, por favor. Ayúdame a crecer como pastor, como ministro tuyo, para que también los que están bajo esta cobertura puedan crecer, Señor. Ayuda a crecer a mi pastor, a mi apóstol, para que yo también pueda crecer, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén. Bien, pues les voy a volver a saludar. Haga de cuenta que estoy pasando lista. Ingrid Badal, presente, dice. Mari Morales, Dios le bendiga, hermana. Hermana Rosario López, no será que no encontraba, hermano, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí está. ¿Quién más? La hermana Laila Ochoa Márquez. Bien, ¿cuántos entendieron el tema? Gloria al Señor. Ok, la hermana Aniluz también, Dios me la bendiga. Hermanos, mañana continuamos y esperamos, ¿verdad?, ver este tema, la etapa de maduro. Está precioso, hermano. Entonces yo les invito para que no se lo pierdan a las 8 de la noche. Y recuerde que lo vamos a estar, hermano Alexi también, Dios te bendiga. Lo vamos a estar transmitiendo en esta página. Esta es nuestra página. Nada más que, la verdad, yo como no conozco mucho, estaba transmitiendo por mi cuenta. En mi cuenta, pues, de José Manuel Suárez Torres. Pero ahora vamos a transmitir desde esta página. Amén. A ver, alguien aquí, a ver si lo tengo. Pastor dice. Ok. A ver si lo tengo. Ok. No sea así, hermano. No, hermano, no. Renunciamos a eso. Mire, el domingo, hermanos, hasta los hermanos de Puebla están invitados. La hermana Yuri, que acaba de decirme que voy a llegar a los 200 kilos, cumpleaños. Hermano, ya fui a ver el borrego. Ay, Padre Santo. Va a haber una borreguiza aquí el domingo. Así que le esperamos a las 9:30 de la mañana, porque a las 9:30 empezamos a orar. Así que a eso de cuarto para las 8 debo ir cuarto para las 9 debo ir allá con los hermanos a buscar la comida. Están invitados todos, ¿verdad? La hermana va a traer comida para 200 personas, dice. Ay, hermana Rosario, perdón, pero cuando venga, hermana, vamos a comer los antojitos de acá de Tabasco. Tráigase a la hermana Aniluz. Bien, entonces, mis hermanos, mañana, miércoles, tenemos otra vez a las 8 de la noche, jueves a las 8, el viernes a las 6 con el hermano Ángel y el sábado con el hermano Marco Leiva. El domingo le esperamos a las 9:30, porque oramos de 9:30 a 10:30 de la mañana. ¿Ok? Lo vamos a hacer en el templo con la ayuda del Señor. Si llueve mucho,
lo haremos aquí otra vez. Pero si es nada más un chipi, ¿verdad? Entonces lo hacemos ahí arriba, porque vamos a poner las mesas, va a venir el mariachi, vamos a poner el pastel. Usted sabe, hermano, eso se va a poner tremendo. ¿Verdad, hermana Olga? Bueno, así que pues el Señor les bendiga a todos y el Señor me los guarde. Vamos a despedirnos y pues les esperamos una vez más mañana. Amén.